Bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el repartido número 5 de aromáticos, ¿sí? Donde vamos a hacer los ejercicios números 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Vamos a empezar entonces por el ejercicio número 7, el cual dice, entre las siguientes, el 7A primero, entre las siguientes reacciones hay únicamente una correcta, indique cuál, justificando su respuesta y explique por qué descarta las otras, ¿sí? Entonces acá tenemos en el pizarrón las tres reacciones que nos indican y tenemos que indicar cuál de las tres es correcta y cuáles no y por qué una es correcta y las otras no. Lo primero que tenemos que hacer entonces, como habíamos visto en el video anterior, ¿sí? Es ver frente a qué reacción estamos, ¿sí? Y como bien habíamos visto en el ejercicio anterior, ¿sí? Estamos frente a una sustitución, ¿sí? Electrofílica aromática, ¿sí? Una reacción que vamos a ver y que hemos visto ya muchísimo sobre compuestos aromáticos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que reconocer en cada una de estas reacciones es, primero, cuál va a ser el aromático que va a actuar como nucleófilo y cuál es el electrófilo que se forma en esta reacción. Como ven acá, ¿sí? Las condiciones de reacción son siempre las mismas, tenemos el tribromuro de aluminio en los tres casos. Estas condiciones de reacción son las condiciones en las cuales, ¿sí? Utilizamos un ácido Lewis para hacer, por ejemplo, una alquilación de Friedel-Crafts o una acilación, en este caso vamos a ver que estamos en una alquilación, y tenemos un aromático que se repite en cada una de las tres reacciones y luego tenemos el halogenuro correspondiente en cada una de las tres reacciones. Bien, pero ¿cómo reconocer cuál es correcta o cuál no? Lo primero que tenemos que ver acá es que si estamos frente a una alquilación de Friedel-Crafts, vamos a necesitar, por un lado, el ácido Lewis y por otro lado, un halogenuro de alquilo. El halogenuro de alquilo, ¿sí? Tiene que ser, como ya hemos visto en el teórico, ¿sí? Un halógeno que está unido a un carbono sp3, ¿sí? Que es el que va a generar el electrófilo para que luego sea atacado por el nucleófilo que va a ser el anillo aromático. ¿Cuál es la diferencia entre la reacción 1 con la 2 y la 3? Que como ven acá, en la primera, ¿sí? Tenemos el halógeno no unido a un carbono sp3, sino que lo tenemos unido directamente a un anillo aromático, ¿sí? Por lo tanto, este carbono que soporta al bromo es un carbono sp2, ¿sí? Este no es un halogenuro de alquilo, sino que estamos en presencia de un aromático. Este es el bromobenceno, ¿sí? Es un aromático como lo puede ser el metoxibenceno, que ya lo habíamos visto en otros ejercicios. En la parte 2C y 3C sí tenemos, ¿sí? De hecho tenemos el mismo reactivo, un halogenuro de alquilo, tenemos el bromociclohexano, ¿sí? Para los dos casos, y acá sí tenemos el halógeno sobre ese carbono sp3 que necesitamos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer es que en el primer caso no podemos hacer la reacción de sustitución electrofílica aromática porque no podemos generar el electrófilo que necesitamos. Por lo tanto, esta primera reacción no se va a dar porque no tenemos un halogenuro de alquilo, sino que tenemos un aromático, ¿sí? Sobre el cual no podemos generar en estas condiciones el electrófilo. Bien, una vez que descartamos entonces la primera parte, la parte I, vamos a analizar un poco la parte 2I y la parte 3I, porque en general no, tenemos en particular las mismas condiciones, con los mismos reactivos, pero en un caso, como ven acá, vamos a generar un producto, ¿sí? Donde el ciclohexano se coloca, ¿sí? En la posición 4 con respecto al metoxilo, y otro en donde el ciclohexano se coloca en la posición 3 con respecto al metoxilo. ¿Cuál es la correcta? Bien, para esto entonces necesitamos ir a lo que ustedes ya vieron en el teórico, ¿sí? Que es cómo afecta, ¿sí? Los sustituyentes del anillo aromático sobre la reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Y cómo afecta? Bueno, tenemos en este caso un metoxilo, ¿sí? Que es el que está sustituyendo el anillo aromático, y como ustedes ya habían visto en los ejercicios anteriores, ese metoxilo genera un efecto sobre ese anillo aromático que lo hace más
con mayor densidad electrónica o con menor densidad electrónica, ¿sí? El efecto de si tiene un efecto más I o más M sobre el anillo aromático hace que ese sustituyente sea activante del anillo o desactivante del anillo. Si recuerdan, la tablita que tienen en el teórico, van a ver que el metoxilo, así como el hidroxilo, ¿sí?, y otros sustituyentes, tienen un efecto activante del anillo aromático. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la densidad electrónica de ese anillo aromático. ¿Qué lo activante entonces? Quiere decir que va a preferir sustituirse en ciertas posiciones con respecto a otras. ¿Cuáles son esas posiciones? Bueno, ya lo vieron en el teórico, pero un sustituyente activante del anillo aromático va a orientar preferentemente en posición orto y para. ¿Sí? Entonces, tanto para este como para este, frente a una sustitución electrofílica aromática, vamos a ver que el electrófilo que se va a sustituir en el anillo aromático va a sustituirse preferentemente en posición orto o para, que es lo mismo que decir en posición 2 o 4. ¿Sí? Si nos vamos entonces a la parte 7A2I, vemos, ¿sí?, que el producto que se forma tiene el sustituyente en posición para, como habíamos dicho, con respecto al metoxilo. Por lo tanto, esta sustitución es correcta para un anillo aromático que tiene un sustituyente activante del anillo. ¿Qué pasa si vamos al 3I? Bueno, en el 3I vamos a ver, ¿sí?, acá tenemos 1, 2, 3, 4, posición para o 4, ¿sí? En el ejercicio 3I tenemos 1, 2, 3. Esta es la posición ahora meta, ¿sí? Esta es la posición para y esta es la posición meta. Entonces, el ejercicio en la parte 3I, el sustituyente se coloca en posición meta, quiere decir que no está cumpliendo con lo que nosotros vimos en el teórico. ¿Ah? No está ni en la posición orto ni en la posición para, ¿sí?, como debería estar si tenemos un activante del anillo. Por lo tanto, cuando vemos este resultado, nos damos cuenta que este tampoco es correcto por la posición en que está sustituyendo al anillo aromático. Nos queda entonces como única opción, ¿sí?, el compuesto B, que es el único correcto de las tres posibilidades, descartando entonces el primero porque no se forma el electrófilo y el tercero porque la posición de sustitución no es la correcta. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio 7B, que nos pide que indiquemos el mecanismo de la reacción correcta. La reacción correcta, como habíamos visto, era la 2I. Y lo que tenemos que ver entonces, como dijimos recién, es si este metoxilo, ¿sí?, que es el que está sustituyendo el anillo, tiene un efecto más M y un efecto menos I. Como habíamos visto ya en otros ejercicios de este práctico, el efecto más M, el efecto mesomérico, ¿sí?, es el que da electrones al anillo, o sea que este metoxilo da electrones al anillo, mientras que el efecto menos I, por efecto inductivo, le quita. Pero como habíamos visto, el efecto mesomérico gana, por lo tanto el metoxilo, así como el hidroxilo y otros sustituyentes, es dador de electrones al anillo, y eso hace que oriente, entonces, en posiciones orto y para de ese anillo. Quiere decir que el electrófilo que se va a sustituir en este anillo aromático, por medio de la sustitución electrofílica aromática, va a colocarse en posiciones orto o para. Bien, para esta reacción específica lo que tenemos que ver primero entonces es cuáles son nuestros reactivos, ¿sí? El metoxibenceno y el bromociclohexano, pero necesitamos, ¿sí?, sabemos que el anillo aromático es el nucleófilo de la reacción, necesitamos formar el electrófilo de esta reacción. Y para formarlo, entonces, lo que hacemos es, sabemos que este bromociclohexano, al reaccionar con el ácido Lewis correspondiente, va a formar entonces el electrófilo y se va a formar la base conjugada del ácido, que es este anión. ¿Sí? Entonces, de esa forma, lo que tenemos es, ahora sí, nuestro electrófilo para la reacción.
entonces no nos queda más que hacer el mecanismo de la reacción. Tenemos por un lado el metoxilo, el metoxibenceno, ¿sí? Que va a reaccionar con el electrófilo correspondiente. Nuestro electrófilo es este ciclohexano con una carga positiva. Y recuerden lo que les dije, ¿sí? Este anillo aromático es el nucleófilo. El nucleófilo porque este anillo lo que tiene es una resonancia de sus enlaces pi constantemente, pero nosotros sabemos que este electrófilo se va a sustituir preferentemente en orto y en para. Ahora, entre las posiciones orto y para, va a preferir una posición. ¿Cuál es la posición que prefiere? Y bueno, va a preferir la posición que tenga el menor impedimento estético, o sea, la que esté más alejada del sustituyente que ya está posicionado en el anillo. Por lo tanto, vamos a ver que siempre que tengamos solamente una solución y vamos a colocar un nuevo sustituyente, y este oriente orto y para, el sustituyente que va a ingresar va a ingresar preferentemente en posición par. Por lo tanto, para hacer el mecanismo, me conviene, ¿sí?, partir de uno de los dobles enlaces que esté cercano a esa posición para que voy a sustituir. Pero recordando que la nube electrónica es la que ataca a ese electrófilo, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que voy a formar es un complejo que vamos a llamar, ustedes ya lo vieron en el teórico, el complejo sigma, donde colocamos el electrófilo en posición para y nos queda una carga positiva que se va a deslocalizar en el anillo aromático. ¿Cómo sigue este mecanismo? Bien, nosotros sabemos que esa carga positiva está estabilizada por resonancia, entonces tenemos que estabilizar esa carga positiva con la resonancia del anillo. Vamos a empezar primero haciendo, ¿sí?, el movimiento de esos electrones. Ahí vamos a tener entonces esta nueva estructura resonante. Luego tenemos dos opciones acá, ¿sí? Continuar, ¿sí?, deslocalizando la carga del anillo, o agregar una nueva resonancia que la otorga ese metoxilo, que en definitiva lo que nos muestra es cómo, ¿sí?, ese metoxilo está estabilizando y está donando electrones al anillo. Entonces, recordar que tenemos el par de electrones no enlazantes en el oxígeno y que por lo tanto tenemos una estructura resonante extra a ese nivel que tenemos que hacer porque es importante para darnos cuenta, ¿sí?, de cómo afecta ese metoxilo en esta reacción, ¿sí? Bien, y una vez que estamos en este punto, lo que tenemos que hacer es terminar de deslocalizar esa carga, moviendo ahora ese par de electrones, que la única opción es que movamos este par de electrones y movamos este otro, porque si no nos va a quedar, ¿sí?, un carbono con valencia 5 que no sabemos que no es correcto. Entonces, vamos a seguir para acá, ¿sí? Imagínense, esta resonancia sigue para acá. Y lo que vamos a tener entonces como producto final es, en la resonancia, esta estructura, ¿sí?, que lo que nos resta es ahora regenerar el anillo aromático, ¿sí?, que teníamos. Lo que estamos mostrando con la resonancia entonces es cómo esa carga positiva se deslocaliza en el anillo y además se deslocaliza con el metoxilo, pero ahora lo que tenemos que hacer es recuperar, ¿sí?, la aromaticidad. ¿Y cómo recuperamos la aromaticidad? En una reacción de sustitución electrofílica aromática, en este caso en una alquilación de Friedkraft. Bueno, tenemos, ¿sí?, la base conjugada que nos permite tomar un protón, ¿sí?, el protón que está adyacente ahí a ese
sustituyente, tomar ese protón, vamos a hacerlo con rojo para que se vea bien, ¿sí? Y el par de electrones que forma el enlace hidrógeno-carbono es el que va a formar ahora el anillo, va a regenerar el anillo aromático, ¿sí? Entonces tenemos regenerado el anillo aromático y formado nuestro compuesto B, quedó un poco chiquitito, espero que se vea bien, ¿sí? Nuestro compuesto B, que es el que se formaba en la reacción entre el metoxilo y el bromociclohexano, ¿sí? Importante para los mecanismos de ahora más de sustitución electrofílica aromática, así que quedó un poquito entreverado acá, el pizarrón no nos ayuda mucho, pero traten de mirarlo detenidamente cuando vean el video, ¿sí? Es que ustedes identifiquen el electrófilo que va a ser la sustitución electrofílica aromática y luego, ¿sí? También que estabilicen esa carga positiva que va a quedar evidentemente cuando uno sustituye el anillo por un electrófilo, en este caso el ciclohexano, ¿sí? Lo deslocalicen de forma tal que ustedes ya saben, porque lo que vieron en el teórico, que la deslocalización en anillo la tienen clara, pero recuerden que muchas veces tenemos sustituyentes que también, ¿sí? Contribuyen a alguna forma resonante extra que estabilice esa carga. No se olviden de eso para poder hacer completo el mecanismo, ¿sí? Bueno, nos resta entonces del ejercicio 7 a la parte C, ¿sí? En donde nos piden que para el compuesto A y el B, en diferentes condiciones, digamos cuál es el producto que se forma. Entonces, empecemos primero por el compuesto A. Compuesto A, ¿sí? Tiene dos anillos aromáticos, uno está sustituido con metoxilo y el otro no. Y lo enfrentamos a una reacción de sustitución electrofílica aromática, donde el electrófilo que se va a sustituir en uno de los anillos va a ser el cloro. Entonces, lo que tenemos que ver acá, frente a dos anillos aromáticos, es cuál de los dos anillos aromáticos es el que se va a sustituir preferentemente, ¿sí? Y para ello, lo que necesitamos es ver cuál de esos dos anillos entonces va a ser más nucleófilo, ¿sí? Para atacar a ese electrófilo. Si nos fijamos acá, entonces, el anillo que está sustituido con el metoxilo, como habíamos dicho, ¿sí? Tiene un sustituyente que dona electrones por efecto resonante, el efecto mesomérico, M+, ¿sí? Y que por lo tanto lo hace más nucleófilo a este anillo. Por otro lado, este otro anillo aromático no tiene sustituyentes, ¿sí? Solamente tiene la unión con el otro anillo aromático, por lo tanto, si comparamos los dos anillos, vamos a ver efectivamente que el anillo que tiene el metoxilo es el más rico en electrones, es el más nucleófilo y por lo tanto va a ser el que preferentemente se va a sustituir frente al otro. Por lo tanto, la sustitución va a ser sobre este anillo y lo que tenemos que ver de nuevo es cuál es la posición que se va a sustituir. Sabiendo que el metoxilo es un dador de electrones, ya habíamos visto en el mecanismo para la parte B, que las sustituciones para un dador de electrones se van a dar preferentemente en orto y en para. Ahora, ¿qué pasa con la posición para? Está sustituida ya con el otro anillo aromático, por lo tanto las únicas opciones que me quedan son las posiciones orto. Por lo tanto, el producto que se forma en la primera reacción es el producto de sustitución del anillo aromático que tiene el metoxilo con un cloro en posición orto, ¿sí? Ese es el producto de formación de la primera reacción. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente. Ahora en el siguiente tenemos las mismas condiciones de reacción que en el primer caso, pero el reactivo ahora es el compuesto B, ¿sí? Donde tenemos el anillo aromático y tenemos un sustituyente del anillo aromático, que es el ciclohexano, y otro que ya lo teníamos de la reacción original, que es el metoxilo. De nuevo, ¿sí? Acá
tenemos que ver cuál es el nucleófilo. Y el nucleófilo acá no hay duda, no tenemos dos anillos aromáticos, tenemos solamente uno, o sea que el nucleófilo en este caso va a ser nuestro anillo aromático frente a condiciones de sustitución electrofílica aromática para sustituir un cloro, para agregar un cloro al anillo, ¿sí? Lo que tenemos que ver entonces es dónde se va a sustituir ese anillo aromático. Y de nuevo, este ejercicio lo que nos busca que empecemos a practicar un poco es qué pasa con esos sustituyentes. Tenemos el metoxilo, que ya lo vimos, tiene un efecto más M y un efecto menos I. El efecto más M, de vuelta, es el que da electrones al anillo, por lo tanto la orientación es orto y para, pero en este caso la para está ya sustituida. Y ahora tenemos el ciclohexano. El ciclohexano es como una cadena alquílica, ¿sí? Actúa de la misma forma que una cadena alquílica, lo único que es un ciclo. Por lo tanto, es dador por efecto más I. O sea que también, por ese lado, vamos a tener ¿sí? una orientación, en este caso para el ciclohexano, en posiciones orto y para, pero la para está, ¿sí? sustituida. ¿Qué pasa acá? Tenemos entonces una competencia entre uno y otro. ¿Cuál gana? ¿Cuál es preferente a la hora de ver cómo se sustituye ese anillo aromático frente a estas condiciones de reacción? Bueno, va a ganar siempre el que tenga un efecto mesomérico más M, ¿sí? O sea, entre efectos inductivos, siempre, ¿sí? podemos comparar el activante frente al desactivante, pero si uno de los sustituyentes tiene un efecto resonante, un efecto mesomérico que dona electrones al anillo, eso es súper importante, es muy importante porque quiere decir que hay efectivamente un par de electrones que está ingresando al anillo aromático y que lo hace más nucleófilo, ¿sí? Entonces, de vuelta, el que va a regir esta sustitución va a ser nuestro metoxilo, que lo teníamos del reactivo de origen, y por lo tanto la sustitución nuevamente va a ser sobre ese anillo aromático y en posición orto, como en el primer caso, ¿sí? porque la posición para está, ¿sí? ya sustituida por el ciclohexano. Bien, entonces la diferencia entre estas dos evidentemente es, ¿sí? cuáles son los sustituyentes del anillo. Acá tenemos una competencia entre dos anillos aromáticos, acá tenemos un anillo aromático sustituido por dos sustituyentes que son dadores, pero que evidentemente gana el que tiene el efecto mesomérico. Bien, vamos entonces a ver ahora la última parte, ¿sí? de este ejercicio 7C, donde nos dicen que el compuesto B va a reaccionar ahora, a diferencia del anterior, con cloro y HNO. Bien, estas condiciones son diferentes a las que veníamos viendo en el primero y en el segundo caso de esta parte. Entonces, lo que primero que tenemos que ver es identificar estas condiciones de reacción, y si buscamos en el teórico vamos a encontrar que son condiciones de sustitución radicalaria. Entonces, lo que tenemos que observar acá y lo que tenemos que pensar es dónde se va a generar esa sustitución radicalaria, ¿sí? Si se va a sustituir el anillo o no, o los demás carbonos. Y acá lo que tenemos que acordarnos entonces es que las sustituciones radicalarias se dan sobre carbonos sp3, ¿sí? Siempre tenemos que tener el carbono sp3 para lograr hacer la sustitución radicalaria. No podemos hacerlo sobre sp2. Entonces, ¿qué nos contesta esto? Nos contesta que el anillo aromático, que tiene todos sus carbonos con hibridación sp2, no va a ser el que va a reaccionar en estas condiciones, sino que lo que va a reaccionar son los carbonos sp3 que tengan la molécula. Y como vemos acá, los carbonos sp3 de esta molécula son los del anillo D6, este ciclohexano, que está, ¿sí? como sustituyente del anillo, y el metilo, que está soportado en el metoxilo, ¿sí? Entonces esos son los posibles carbonos sp3 que se van a sustituir en esta reacción. Ahora bien, ¿se van a sustituir todos? ¿Se va a sustituir alguno preferentemente? Bueno, eso es lo que tenemos que analizar. Y si recuerdan, ¿sí? en un mecanismo radicalario, lo más importante es la estabilización, la estabilización, ¿sí? que tenga el radical que se vaya a formar, ¿sí? En cuanto a estabilidad de radicales, lo que habíamos visto es que los radicales tienen la misma estabilidad que los carbocationes. Los
Los radicales que están sobre carbonos terciarios van a ser más estables que carbonos secundarios y que carbonos primarios, ¿sí? Por lo tanto, en un primer análisis podemos decir que de todos los carbonos Sp3 que tenemos, evidentemente acá tenemos un primario, acá tenemos secundarios y acá tenemos un terciario, por lo tanto este sería preferentemente sustituido en lugar de los otros. Pero además, en esta molécula tenemos una estabilización extra, ¿sí? Además, en ese carbono adyacente al anillo aromático. ¿Cuál es la estabilización extra? Y bueno, que ese carbono terciario además está alfa a un anillo aromático y es lo que se conoce como un carbono bencílico. Ese carbono bencílico, ¿sí?, tiene la posibilidad de, si yo formo el radical en esa posición, no solamente el radical estable porque es terciario, sino que además puede, ¿sí?, hacer este movimiento radicalario, esta resonancia, ¿sí?, donde lo que estamos viendo es que ese radical va a empezar a resonar en el anillo aromático y entonces va a tener una estabilidad extra, ¿sí?, sobre cualquier otro radical terciario que se vaya a formar. Entonces, no solamente podemos identificar ese carbono terciario como el más estable a la hora de formarse el radical, sino que además es mucho más estable que los secundarios que puede haber por acá, o si tuviéramos una competencia con otro acero, porque es un carbono bencílico, ¿sí? Entonces, recuerden, esto lo hago así, es algo que continúa obviamente, ¿sí?, pero es para mostrarles cuál es la estabilización extra que tiene ese radical. Y entonces, si ese es el radical más estable que se forma, preferentemente estas condiciones de reacción lo que van a hacer es colocar al cloro en esa posición bencílica, ¿sí? Y entonces el producto de reacción es el producto donde el cloro se coloca en esa posición bencílica. De esa forma lo que hacemos es, tenemos un estudio de 3 reacciones, ¿sí?, en las dos primeras las mismas condiciones de reacción. Acá en la primera comparamos cuál es entre los dos anillos el más nucleofílico para el ataque. En la segunda lo que comparamos son los sustituyentes que tiene el anillo para saber dónde se coloca ese cloro. Y en la tercera lo que estamos viendo es cómo podemos preferentemente hacer una sustitución de un cloro, no en el anillo, sino en una sustituyente del anillo, ¿sí?, que tiene carbonos Sp3 que se pueden sustituir, ¿sí? Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 8 del práctico 5. Vamos a empezar con la parte A, donde lo que dice es, para la siguiente secuencia sintética, indique los productos A, B, C, D y E. Y nos muestra que vamos a utilizar entonces como material de partida este compuesto que lo vieron en el ejercicio anterior, que es el metoxibenceno. Y vamos a poner como primer paso al compuesto en condiciones de ácido sulfúrico fumante. Estas condiciones las vieron en el teórico, son las condiciones de sulfonación y se usa el ácido sulfúrico fumante porque en esas condiciones lo que vamos a tener en el medio como electrófilo es el trióxido de azufre, que como ven tenemos un azufre donde tenemos unidos 3 oxígenos que obviamente le van a sacar mucha densidad electrónica y por lo tanto el azufre va a ser el electrófilo de la reacción. ¿Qué habíamos visto también de este material de partida? Que estaba sustituido por un metoxilo y que en este caso este sustituyente lo que hace es darle electrones al anillo, tanto no, mentira, dárselo solo va a activar el anillo de forma resonante y por un efecto inductivo sería un desactivante, pero vimos también antes que siempre gana el efecto resonante sobre el inductivo. Así que vamos a considerar que este anillo está activado por el metoxilo y vimos que como consecuencia de esto, el siguiente paso, si hacemos una sustitución de este anillo, el nuevo sustituyente va a entrar preferentemente en posiciones orto y para. ¿Bien? Como es el primer sustituyente que vamos a agregar, por un tema de efecto estérico, y como él puede elegir en qué posición va a ingresar, va primero a la posición orto. Y de esa forma se obtiene el primer producto, al que le ponemos A, que es el ácido sulfónico correspondiente.
¿Bien? Siguiente paso de reacción. Es condiciones de bromación. Entonces ponemos bromo y hierro, que va a ser el ácido de Lewis de la reacción. Entonces, en este caso ahora partimos de A, donde dijimos que teníamos el compuesto sustituido por un lado por un metoxilo, y que por lo tanto ese metoxilo generaba una activación del anillo, y a los sustituyentes, vamos a ponerlo de otro color, para que sea más claro, los va a orientar a los siguientes sustituyentes en posición orto y para. Para está bloqueada por el ácido sulfónico, por lo tanto por esta posición no puede ingresar el siguiente sustituyente, entonces el siguiente tendría que entrar por posición orto. ¿Qué pasa con el sulfónico? El sulfónico es un desactivante del anillo y por lo tanto orienta en posición meta. En este caso tenemos la suerte de que ambos sustituyentes van a orientar al sustituyente siguiente a la misma posición, pero no nos podría pasar que esto no fuera así y que un sustituyente orientara en una posición y el otro en una diferente. ¿Qué pasa en esos casos? Siempre vamos a quedarnos con la orientación del sustituyente que activa el anillo. Ese es el que va a guiar al producto. Entonces, el producto de esta reacción dijimos que va a ser la halogenación del anillo en posición orto al metoxilo. Y este sería entonces el producto B. Ahora el compuesto B lo vamos a poner en un medio acuoso ácido. ¿Por qué lo ponemos estas condiciones? Cuando tenemos un sustituyente de ácido sulfónico en un anillo aromático, estas condiciones lo que hacen es hacer la desulfonación. O sea, intercambiamos esto por un hidrógeno. Y nos obtenemos así el compuesto con el bromo y el metoxilo y sin nada en la posición para. ¿Por qué son importantes estas reacciones? ¿Y por qué las estamos utilizando? Justamente podemos ver en esta secuencia sintética que nos sirvió hacer la sulfonación para lograr que el bromo que viene a la siguiente etapa entre en posición orto y no en posición para. Porque si nosotros hubiéramos hecho la bromación en sobre el compuesto de material de partida, el producto que hubiéramos obtenido en ese caso sería un benceno con un sustituyente, un metoxilo y un bromo en posición para 1, 4. ¿Bien? Entonces, ven que agregamos dos pasos de reacción, la sulfonación y después la hidrólisis de ese ácido sulfónico para lograr obtener, en lugar de un compuesto con una relación para entre el sustituyente metoxilo y bromo, a uno con una relación orto. Eso se llama, es lo que pueden después más adelante van a ver, es como un grupo protector. Este grupo protegió la posición para de una sustitución. Y después de que nosotros hicimos la otra reacción, lo sacamos. Bien, nos queda entonces ahora, a partir de este que es el compuesto C, vamos a ponerlo en las condiciones que ustedes conocen como acilación de Friedel-Crafts. ¿Ah? En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una sustitución sobre C, que es lo que tenemos que mirar, cuáles son los sustituyentes que ya tiene C para ver a dónde se dirige el próximo sustituyente. Entonces ya habíamos dicho, volvemos a repetir, metoxilo va a orientar en orto, solo este porque este está ocupado, y en para. Y el bromo, en este caso, es un sustituyente, ustedes lo vieron como de tercer orden, que lo que pasa es que es un caso extraño, es como la excepción a la regla, porque es un desactivante del anillo, pero va a traer como consecuencia su sustitución que va a orientar orto y para. Es un desactivante que como producto da sustituciones en posiciones orto y para. Entonces las posiciones serían esta está bloqueada y esta.
Este es un caso diferente al que vimos antes. Justamente en este caso tenemos un sustituyente que orienta en una posición, que es este, el metoxilo, y el otro sustituyente que orienta en posiciones diferentes. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con lo que ya dijimos. El grupo que sea el activante del anillo es el que va a dirigir la sustitución. Entonces, lo vamos a quedar con las flechitas rojas y entre los dos lugares vamos a elegir el que tenga menor impedimento estérico. O sea que vamos a elegir una sustitución en la posición par. Muy bien. Y tenemos el último paso de la secuencia a partir del compuesto D, donde esta reacción, también ya la vieron, es una reacción de nitración. Vamos a arreglar esto un poquito. Es una reacción de nitración. Vamos a agregar un grupo nitro. Entonces, tenemos el mismo análisis que veníamos haciendo antes. Vamos a ver a partir de D cuáles son los sustituyentes que tiene y dónde dirige. Ya sabemos, entonces lo vimos varias veces, que el metoxilo, que es activante, en este caso ya no tenemos ni la posición esta orto ni esta para disponible, entonces la única posición en la cual puede dirigir es esta. El bromo no lo vamos a discutir porque vimos antes que entre ellos dos ganaba el metoxilo, y tenemos el otro que es el carbonilo. Y si se acuerdan, el carbonilo es un desactivante por efecto resonante. Bueno, no se dice R de resonante, M de mesomérico, que también lo vieron. Un desactivante. Es un desactivante que orienta meta. ¿Sí ven? Orientan los dos al mismo lugar, así que en este momento no tenemos ni que definirnos por uno. Y por lo tanto, la secuencia sintética concluye para dar el producto E nitrado. Entonces, en la secuencia lo único que tenemos que ir mirando es paso a paso es de qué material de partida partimos, para la redundancia, y los sustituyentes de ese anillo aromático a dónde dirigen la siguiente sustitución. Y siempre, si tenemos competencia entre dos sustituyentes, va a ganar aquel sustituyente que sea el activante. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 8, la parte B, donde nos pide que escribamos el mecanismo de la reacción de A para obtener B. Como vieron, y ya estuvimos hablando, esta reacción es una reacción de sustitución electrofílica aromática, y como siempre lo que tenemos que identificar cuando vamos a trabajar es quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo. Y ya vimos que en estas reacciones los nucleófilos son los anillos aromáticos. Y el electrófilo va a ser el bromo. ¿Bien? Pero lo tenemos que, no es el bromo 2, el electrófilo, sino que lo tenemos que formar. Y el electrófilo lo vamos a formar en las condiciones bromo con hierro, que primero se va a dar una reacción para formar. Está bien. El tribromuro de hierro, y posteriormente nuevamente van a reaccionar para formar, me falta una R, el anión tetrabromuro de hierro más bromo más. Justamente ahí es donde vemos la formación de nuestro electrófilo bromo. Bueno, ahora que tenemos identificado entonces quién es el nucleófilo y el electrófilo de la reacción, vamos a hacer el mecanismo. Partiendo entonces de A, que va a ser nuestro nucleófilo, el cual va a atacar al bromo más. Como ven, en realidad ese ataque se da de toda la nube electrónica, se da el ataque al bromo, pero yo lo voy a representar desde este enlace porque yo quiero que mi producto, el bromo, quede en posición orto. Entonces hacemos ese ataque. Y este que le denominamos el complejo sigma, sabemos que está estabilizado
por resonancia. Y lo que vamos a poder evidenciar es cómo el grupo metoxilo estabiliza le da una estabilización extra por la capacidad de darle electrones de manera resonante. Ahora hacemos el siguiente movimiento de electrones. Vamos a mover a este enlace y nos va a traer como consecuencia que sí o sí tenemos que mover el siguiente doble enlace hacia el oxígeno, porque si no, este carbono nos queda excedido de valencias. Muy bien. Y tenemos el último movimiento, lo cual va a completar todas las estructuras resonantes posibles. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Como en el medio de reacción tenemos el anión que es capaz de tomar el protón que está en el mismo carbono que el bromo y que entonces los electrones de ese enlace vengan hacia vamos a hacerlo hacia allá, vengan al anillo, eso nos va a permitir obtener el producto B y así pasar por un estado en donde se pierde la aromaticidad y se recupera en la segunda etapa. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 9 del práctico de aromáticos, que dice: plantee una secuencia sintética para obtener con buen rendimiento cada uno de los siguientes productos, utilizando como material de partida el etilbenceno y los reactivos orgánicos e inorgánicos que considere necesarios. Entonces, ¿qué es lo que se quiere sintetizar? El ácido ortonitrobenzoico, el ácido paranitrobenzoico y el ácido metanitrobenzoico, siempre a partir de etilbenceno, con diferentes reactivos orgánicos e inorgánicos. Planteemos un poco entonces cuál es la propuesta que nos están pidiendo. Primero, este es el etilbenceno. En realidad va con mayúscula. Etilbenceno, ¿sí? ¿Y cuáles son los compuestos que pretendemos sintetizar a partir del etilbenceno? El primero es el ácido nitrobenzoico, después el ácido metanitrobenzoico y luego el ácido, no importa el orden en realidad, paranitrobenzoico. Importante, ¿quiénes son los ácidos benzoicos? Por lo pronto, todos estos compuestos tienen dos grupos funcionales, el grupo nitro y un grupo que está relacionado con el ácido carboxílico, ¿sí? Que está presente en el anillo aromático. Entonces, ¿a quién o cuál es la estructura del ortonitrobenzoico? Bueno, estamos hablando de que es un ácido carboxílico, ¿sí? Presente en un anillo aromático, que tiene, aparte del grupo ácido carboxílico, que le da el nombre de ácido benzoico, un grupo nitro en posición orto. Y habíamos dicho que la posición orto es una posición de relación entre dos grupos, en donde uno está al lado del otro, 1, 2. Decir orto es lo mismo que decir 1, 2 nitrobenzoico, o mejor dicho, 2 nitrobenzoico sería el nombre correcto, y implica poner el grupo nitro en el carbono adyacente al carbono que soporta el ácido carboxílico. ¿Qué implica ácido metanitrobenzoico? Bueno, el mismo estilo de anillo aromático, pero ahora la relación entre los grupos cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de meta. Otra vez es una relación entre dos grupos funcionales, ¿sí? En donde, como ya les explicaron mis compañeras, la relación es 1, 3. Es decir, no importa quién es 1 y quién es 3. Lo que importa es que si yo considero este carbono como el carbono 1,
en una posición 3 respecto a él, va a estar el otro grupo al cual lo estoy nombrando como referencia. Por lo tanto, meta es una relación 1, 2, 3, 1, 3 entre los dos grupos, no importa quién es 1 y no importa quién es 3. Y para, como bien decían mis compañeros, es una relación 1, 4. Acá recuerden, podemos decir 2 nitrobenzoico, 3 nitrobenzoico y acá diremos 4 nitrobenzoico. Y la estructura del para-nitrobenzoico, otra vez, será el ácido carboxílico correspondiente al aromático con el grupo nitro en la posición 4 respecto a este carbono o en la posición para también. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Que a partir del etilbenceno hagamos secuencias sintéticas para obtener el orto, el meta o el para-nitrobenzoico. Importante, fíjense, ustedes van a partir de un anillo aromático que tiene un grupo R, una cadena carbonada, y van a llegar a diferentes anillos aromáticos, pero que todos presentan dos grupos funcionales. Uno es un ácido carboxílico y el otro es un grupo nitro. ¿A qué voy con esto? A que de alguna manera, en la secuencia sintética que hagamos, siempre van a haber dos reacciones por lo menos involucradas. ¿Cuáles van a ser las dos reacciones que involucran la secuencia sintética? Bueno, una de ellas va a ser la reacción de nitración. Está clarísimo, porque si no, no puedo incorporar el grupo nitro en el anillo aromático. Y la otra es una reacción que no se da sobre el anillo aromático, sino sobre cadenas laterales, cadenas carbonadas de anillo aromático, que se llama la reacción de oxidación de una cadena lateral del anillo aromático. Esta reacción de oxidación de cadena lateral se da sobre aquellos anillos aromáticos que presenten aquí una cadena R. No importa la longitud, sí importa muchas veces cuán sustituido es el carbono, pero a efectos de ustedes lo importante es que si ustedes tienen un aromático sustituido con una cadena lateral alcano, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En condiciones de oxidación, y cuando hablo de oxidación voy a hablar de, por ejemplo, permanganato de potasio en medio ácido y calor, o dicromato en medio ácido y calor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se da lo que se llama la oxidación de la cadena lateral. El anillo aromático no se toca, no es una reacción de sustitución electrofílica aromática, es una reacción que trabaja sobre la cadena lateral del anillo, sobre cadenas carbonadas, ¿sí? Y lo que hace es, a la altura del carbono que se unió al aromático, oxidarlo, la rompe y lo oxida lo más posible, eliminando anhídrido carbónico y agua. A efectos de ustedes, lo que les importa es lo que sucede con la cadena carbonada, y lo que sucede es que en ese medio oxidante la cadena carbonada se rompe, no importa la longitud, no importa cuán sustituida esté, lo que importa es que el carbono que está unido al aromático termina teniendo un estado de oxidación como ácido carboxílico. Entonces, a través de la reacción de oxidación de cadenas laterales de aromáticos, que son reacciones que no son de sustitución electrofílica aromática, sino sobre este tipo de cadenas, ¿sí? Son específicas muchas veces de este tipo de sustratos, pero que no se da sobre el aromático, vuelvo a repetir, lo que se obtiene es el ácido benzoico. Este compuesto es el ácido benzoico. Muy bien. Por lo tanto dijimos que si yo parto del etilbenceno y quiero llegar a estos tres compuestos, voy a tener que trabajar con dos reacciones sí o sí. Una de ellas es la nitración, que hasta ahora ya lo vieron varias veces, implica sulfúrico y ácido nítrico, que puede ser en mayor o menor concentración, dependiendo de cuán activado o no esté el anillo, no importa. Aquí lo que importa es cuáles son las dos reacciones que tenemos que tener en juego y presentes, la nitración y la oxidación de la cadena lateral. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es, ¿en qué medida o cuál viene primero? No importa, empecemos a ver qué pasa si yo sobre el etilbenceno hago primero la nitración y luego la oxidación que sucede, o al revés, ¿sí? Y así vamos a ir razonando a qué opciones llegamos y qué opciones tenemos. Entonces, vamos a borrar y lo que vamos a plantearnos es muy bien, si las dos reacciones que tenemos posibles y necesarias, sí o sí, son la oxidación de la cadena lateral y la nitración, bueno, vamos a intercambiar una primero y la otra después a ver a qué llegamos. Entonces, voy a hacer primero, vamos a hacer una opción, la opción A, que implica, primero voy a hacer la oxidación de la cadena lateral. ¿Con qué? Con permanganato de potasio, por ejemplo, medio ácido y calor.
¿Qué dijimos? Solamente toco la cadena que está presente en el anillo, llevándolo al estado de oxidación del carbono que está unido al anillo como ácido carboxílico. ¿Qué me genera estas condiciones sobre el etilbenceno? Bueno, la síntesis del benzoico. Muy bien, pero yo quiero llegar ahora a un compuesto que esté nitrado. Por lo tanto, la siguiente reacción sería la nitración sobre esta molécula. Muy bien, ácido nítrico en presencia de sulfúrico. Como el ácido carboxílico es desactivante, van a ver que muchas veces estas condiciones tienen que ser de concentrado. Pero aquí es simplemente a título informativo, ustedes eso no tienen por qué tenerlo presente, lo que sí tienen que tener claro es cuáles son las condiciones a través de las cuales van a nitrar. Y yo pregunto, muy bien, en estas condiciones el benzoico se va a nitrar, pero recuerden, tengo un grupo sustituyendo al anillo, un grupo que quita por efecto inductivo y por efecto mesomérico, por ambos efectos, ¿sí? Es un grupo I-, desactivante, por ambos efectos, mesomérico e inductivo. ¿A dónde dirige la nueva posición de sustitución este grupo? Bueno, como ya vieron, y lo explicamos por efecto resonante, lo va a dirigir a las posiciones en meta. ¿Qué quiere decir? Que ahora, en la nueva estructura nitrada, las posiciones de nitración van a ser o esta o esta. Lo que significa que, me da igual donde lo ponga en este caso, obtengo este compuesto. ¿Y este quién es? Ni más ni menos que el ácido meta-nitro-benzoico. Muy bien, quiere decir que a partir del etilbenceno y en este orden, primero haciendo la oxidación de la cadena lateral, que obtengo el ácido benzoico, y luego haciendo la nitración, llegamos a la síntesis del ácido meta-nitro-benzoico. Muy bien, ¿qué dijimos? Hagamos la otra opción, la opción de invertir el orden, a ver qué sucede. Bueno, si yo invierto el orden, lo primero que haría sería, 1, la nitración. Otra vez, sulfúrico y nítrico, ¿sí? En este caso no tengo por qué tener condiciones más importantes o fuertes, ya que lo que tengo es un grupo R que activa el anillo, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que va a suceder es que se va a nitrar, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde? ¿En qué posición? ¿Qué hidrógeno se va a sustituir por el grupo nitro? Bueno, el etilo como tal es un activante. Es un activante por efecto inductivo, solamente. Al ser activante, de alguna manera aumenta la densidad electrónica y por la deslocalización dirige las nuevas posiciones de sustitución en orto y para respecto a él. Pero ustedes bien saben que cuando el primer grupo que entra lo va a hacer aquella posición de menor impedimento estérico. Y siempre las posiciones en orto son las más cercanas a un grupo que ya existe y que tiene mayor impedimento estérico. Entonces el grupo nitro entrará en la posición para. Muy bien, a través de la primera reacción, yo a partir del etilbenceno puedo incorporar el grupo nitro a la molécula. ¿Qué me está faltando ahora? El siguiente paso. El paso de oxidación de la cadena lateral, medio ácido, oxidante, calor, ¿sí? Otra vez, dijimos que estas condiciones no van a tocar el anillo aromático. Por lo pronto tampoco tocan al grupo nitro, ¿sí? Eso hay que tenerlo cuidado. Algunas veces cuando tenemos situaciones de este estilo, que ya venimos con más de un sustituyente, cuidado con lo que hacen. Pero en este caso particular, el grupo nitro no es afectado por el permanganato. Quiere decir que este oxidante solamente va a tocar la cadena lateral del anillo. Al tocar solamente la cadena lateral del anillo, dejará en el carbono unido al anillo el estado de oxidación como ácido carboxílico y el nitro no tocó. ¿Qué significa? Que a través de esta secuencia sintética, donde primero hice la nitración del etilbenceno y luego la oxidación de su cadena lateral, llego a el ácido para nitro benzoico. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo llegamos a incorporar ahora o a obtener el ácido ortonitrobenzoico, que es el siguiente que necesito? Evidentemente, ya el orden no hay otra opción. O primero oxido y después nitro, o primero nitro y después oxido. Ahora, piensen un poquito. Si yo quiero incorporar en esta posición el grupo nitro, ¿sí? ¿Voy a partir de un ácido benzoico que me dirige siempre a posiciones meta? No, porque nunca lo voy a poder poner en la posición orto respecto a él.
Quiere decir que sea como sea, tengo que partir de este compuesto y de un activante para que este activante me lo dirija por lo pronto a las posiciones orto. Pero si yo tengo la posición para libre, tampoco, porque es lo que vimos aquí. Si yo tengo la posición para libre, lo primero que va a hacer el grupo nitro es ubicarse en aquella posición que le genera menor impedimento estérico. Entonces existe una metodología y es como un uso, una triquiñuela que se hace a nivel sintético, y es, bueno, bloqueemos esta posición. Bloqueemos esta posición con algo que después yo pueda revertir y sacar y volver a poner en esa posición el hidrógeno que tenía. Bloqueemos esta posición, ¿para qué? Para que a la hora de hacer yo la nitración, aquí haya algo que no me deje nitrar. Y por lo tanto, solamente lo dirija a estas dos posiciones. Me voy a explicar mejor qué es lo que vamos a hacer. Ya les expliqué que evidentemente para obtener el orto necesito partir sí o sí del etilbenceno. Que si parto del benzoico y quiero nitrar, nunca voy a poder ubicar el grupo nitro en posición orto respecto al benzoico. En cambio, si parto del etilbenceno y quiero nitrar, voy a poder o ubicarlo en estas posiciones, que cualquiera de las dos se llama orto y cualquiera de las dos son equivalentes, o ubicarlo aquí, que se llama para. Ya vimos que si yo nitraba directamente con esta posición libre, lo primero que pasaba era que el nítrico entraba aquí. Entonces, hablamos de sulfonar. Sulfonar es una herramienta que muchas veces se hace para poder bloquear posiciones, evidentemente en para, respecto a un grupo que luego yo quiero incorporar otra cosa en orto respecto a él. ¿Sí? ¿Qué implica la sulfonación? Bueno, usar lo que se llama sulfúrico fumante, que implica este anhídrido presente y disuelto en agua, ¿sí? Se llama sulfúrico fumante porque es como que el sulfúrico fuma, larga vapores, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica esto? Bueno, la incorporación de un grupo que se llama SO3H sulfónico, esto es lo que se va a incorporar al anillo, y en este caso, y en cualquier otro, evidentemente, a partir del etilbenceno, el grupo sulfónico se ubica en la posición para de menor impedimento estérico respecto al azoto. Ahora, tengo esta molécula. ¿Qué es lo que debería ser? ¿U oxido o nitro? Otra vez, si yo oxido, genero un ácido carboxílico acá. Desactivante con desactivante del ácido carboxílico, un desastre, no voy ni para atrás ni para adelante. Por lo tanto, vamos a no oxidar y dejar quietita esta molécula. ¿Qué es lo que sí te va a hacer? Nitrar. Bueno, y si yo ahora nitro, que es la otra opción que yo tenía, tengo que ver qué pasa cuando tengo un aromático que tiene dos grupos funcionales sustituyéndolo. Entonces, primero, tengo que mirar cada uno de ellos. Esto es desactivante. Va a disminuir la densidad electrónica del anillo. Esto es activante. Va a darle densidad electrónica al anillo. Cuando un sustituyente aromático, cuando un aromático está sustituido con más de un grupo, lo que importa es mirar el que activa, el que da densidad electrónica al anillo, ¿sí? Porque se va a fijar la velocidad con la que va a reaccionar. Entonces, me olvido de la presencia de este grupo a la hora de definir a dónde va a entrar un nuevo grupo en este anillo aromático. ¿Cuántas opciones tengo? Aquí o aquí. Pero si es este el que dirige la nueva posición de sustitución, solamente lo va a hacer a sus dos posiciones en orto, ya que la posición para la tiene ocupada por otro grupo. Entonces ahora el grupo nitro va a entrar a las únicas dos posiciones que son absolutamente equivalentes respecto a... hice cualquier cosa. Respecto al grupo etilo que yo tenía aquí, ¿sí? Volvamos un poquito a mirar esta secuencia para terminar de entender por qué estoy sulfonando. Tenía el etilbenceno, había logrado sintetizar el para, ácido nitrobenzoico, había logrado sintetizar el meta, pero estaba tratando de sintetizar el orto. Entonces, ¿qué dijimos? Parto del etilbenceno, sulfono para tapar la posición en para. ¿Por qué? Porque si yo hago la nitración va a venir derechito para aquí y no quiero que nitre acá. Quiero que nitre en esta posición. Tapo con la sulfonación. Bloqueo la posición para. Nitro posteriormente, hago entrar el nitro en la posición orto como deseo. Y ahora tengo dos reacciones más que debo hacer. Una, evidentemente, oxidar la cadena lateral para llevar el ácido carboxílico correspondiente. Y la otra, sacarme de encima el sulfónico. ¿Por qué? Porque el producto final no lo tiene que tener. Y yo lo usé como una herramienta para bloquear y luego desbloquear.
Entonces aquí, cualquiera de las dos opciones es equivalente, cualquiera de las dos opciones es equivalente. Entonces, una de las posibilidades de la secuencia sintética es, primero, lo que hago es la oxidación de la cadena lateral, que me implica la formación de el ácido carboxílico en esta posición, el nitro no se toca, el sulfónico tampoco. ¿Y cómo sigo? Bueno, hago el efecto reversible o la reacción que me quita el sulfónico, que implica una hidrólisis. Cuando yo hidrolizo, el ácido no se toca, el nitro tampoco, pero se va el grupo sulfónico, llego finalmente al compuesto que deseo, que es el ácido carboxílico, y en la posición orto, el nitro. Muy bien. ¿Puedo hacerlo al revés? Sí puedo, sin ningún problema. Puedo perfectamente plantearme, en vez de oxidar primero la cadena lateral y luego sacarme el sulfónico, puedo plantearme primero hacer la hidrólisis del ácido sulfónico, ¿sí?, correspondiente. Me estaría quitando aquí. Cuando yo digo quitando, estoy diciendo que es una sustitución en esta posición del grupo sulfónico por un hidrógeno, porque aquí se pone un hidrógeno. ¿Está claro? Muy bien. Lo quito, tengo el etilbenceno y tengo el nitro. ¿Qué me está faltando para llegar a lo que deseo? Bueno, hacer la oxidación de la cadena lateral de la forma en que lo habíamos visto como siempre. Permanganato, medio ácido calor, o dicromato, medio ácido calor. En resumen, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Primero, poder entender que en función de quién es mi compuesto de partida y a través de secuencias sintéticas diferenciadas, yo puedo llegar a obtener diferentes compuestos. Y que, de alguna manera, cambiando la activación o no del anillo, yo puedo inducir la nueva posición de sustitución en meta, orto, para, según el caso. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio número 10 del práctico 5, que dice: complete con reactivos, condiciones de reacción y productos las siguientes secuencias de reacciones realizadas sobre 3,2-propenil, 1-metoxibenceno. ¿Sí? Entonces acá tenemos el 3,2-propenil, 1-metoxibenceno, un poco de nomenclatura, ¿sí?, para que ustedes vean cómo se nombra, ¿sí? El metoxibenceno, evidentemente lo que estamos viendo es que la base de este nombre es el metoxibenceno, ya lo habíamos visto en nuestros ejercicios, ¿sí? Y tenemos otro sustituyente que tiene, obviamente, en posición 2 un doble enlace, por eso es el 2-propenil, y está unido en 3 con respecto al metoxilo. ¿Está? Un poco de nomenclatura para que puedan practicar un poco lo que es la nomenclatura de aromáticos. Bien, ahora tenemos que tratar de conseguir las condiciones de reacción para obtener cada uno de los compuestos que nos piden. Empezamos primero por acá, ¿sí? Nos dicen que a partir de nuestro reactivo tenemos que obtener, ¿sí?, el correspondiente ácido carboxílico, ¿sí? En este caso sería el ácido 3-metoxibenzoico, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo, eso es algo que tienen que empezar como a visualizar, es que lo que cambia en la molécula en este caso es esa cadena carbonada, ese propenil que tenemos como sustituyente. Ya no tenemos más el propenil, el metoxilo sí está, el metoxi sí está, pero en lugar del propenil tenemos un ácido carboxílico. ¿Qué condiciones ustedes conocen? ¿Sí? Ya vieron en este mismo práctico, ya han hecho de oxidación. Esto es una oxidación nuevamente de una cadena carbonada para obtener el ácido carboxílico. Como ya vieron en otros ejercicios, las condiciones son, ¿sí?, permanganato de potasio, en medio ácido y calor. Acuérdense que en esas condiciones yo puedo oxidar una cadena carbonada hasta el ácido carboxílico, ¿sí?, hasta el ácido benzoico. O sea, la cadena se va oxidando, se va descarboxilando hasta que llega al carbono adyacente al anillo. ¿Tá? Y de esa forma entonces fácilmente puedo obtener este compuesto. Bien, ahora si vamos para acá, vemos que tenemos, ¿sí?, como producto un compuesto que tiene una adición de un bromo, ¿sí?, en el carbono que está adyacente, ¿sí?, al anillo aromático. Entonces lo que tenemos que ver es, bueno,
¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos, ¿sí? Colocando un bromo. Lo que hicimos fue sustituir un hidrógeno que estaba en este carbono por un bromo. Hicimos una sustitución de hidrógeno por bromo. Bien, ¿y sobre qué tipo de carbono? Bueno, sobre un carbono que no es ninguno de los carbonos del anillo aromático ni del doble enlace, por lo tanto es un carbono sp3, ¿sí? Que además, como habíamos visto en el ejercicio 7, es un carbono que es bencílico, adyacente a este anillo aromático. Por lo tanto, sobre carbono sp3, ¿qué tipo de sustituciones nosotros vimos? Bueno, las que vimos fue la sustitución de halógenos, por ejemplo, por el mecanismo radicalario. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, en este caso nosotros podemos utilizar bromo molecular, ¿sí? En presencia de luz. Y entonces, la luz es un iniciador radicalario, podemos utilizar otros, pero en este caso el que van a ver más va a ser la luz, ¿sí? En donde nosotros podemos sustituir un bromo en este carbono sp3 que se prefiere sobre el otro carbono sp3 que tenemos en la molécula, que es este de acá, por la estabilidad que va a generar formar un radical en esta posición. Ya lo vimos en otros ejercicios, pero esta posición bencílica es muy buena, ¿sí? Es muy buena para formar radicales o para formar carbocationes, porque esos radicales en este caso se estabilizan por la resonancia que genera el anillo, ¿tá? Entonces, acá lo que tenían que darse cuenta básicamente era que teníamos una sustitución sobre ese carbono sp3, entonces no vamos a buscar evidentemente reacciones de, por ejemplo, halogenación de alquenos o reacciones donde utilizo ácidos de Lewis para sustituir el anillo aromático, sino que voy a buscar una condición donde pueda sustituir un carbono sp3. Bien, como última reacción entonces de esta secuencia de reacciones sobre el reactivo 3,2-propenil, 1-mentoxibenceno, ¿sí? Tenemos que tratar de obtener el producto donde lo que vemos es que se agrega un nitro, ¿sí? En el anillo aromático. Entonces, claramente lo que estamos teniendo acá es una sustitución electrofílica aromática, una reacción sobre el anillo aromático, y lo que tenemos que ver es las condiciones de reacción para llegar a colocar ese grupo nitro en el anillo aromático. Como hemos visto entonces en otros ejercicios que hemos hecho en este práctico, las condiciones de reacción para lograr, ¿sí? Colocar ese nitro son mediante ácido nítrico y ácido sulfúrico, ¿sí? De esta forma yo puedo sustituir, ¿sí? El anillo aromático con un nitro que se coloca en esta ocasión en posición orto al metoxilo, ¿sí? Entonces de esta forma tenemos en este ejercicio diferentes condiciones de reacción, ¿sí? Sobre un mismo reactivo, donde podemos hacer, por un lado, ¿sí? Una reacción sobre uno de los sustituyentes, ¿sí? Es una oxidación. Por otro lado, otra reacción también sobre este sustituyente, en una sustitución. Y por otro lado, cómo podemos, ¿sí? Sin tocar los sustituyentes, ¿sí? Hacer reaccionar el anillo aromático. Un resumen bastante simple, pero está interesante para que puedan ver las diferentes reacciones con aromáticos.